Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Pues vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios y vamos a tomar en cuenta, pues en base a dos preguntas, una a través de Satanás y otra a través de la persona de Dios. Pero me gustaría introducirme con el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 3, en el versículo 9. Es la parte puntual que Dios expresa para tratar de levantarnos en nuestra caída a través del pecado, siendo engañados por Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 9 nos dice: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por este momento, Señor. Haznos reflexionar y recapacitar en lo que tu palabra, Señor, nos trata de decir en estos momentos. Y por lo mismo, Señor, te quiero pedir, te quiero suplicar que seas tú el portador de ella. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo, Señor, a través de tu palabra. Por pedírtelo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este es el proceso que Dios utiliza. Y algo que me llama mucho la atención respecto a la mentira, quizás es el punto que estaremos manejando y considerando la mentira y haciendo conciencia de ello. Sabemos que la mentira es un pecado. Leía respecto a una anécdota de que un banco en los Estados Unidos estaba tratando de localizar a una persona que había hecho un robo muy grande en ese banco, y el banco quería recuperarlo. Entonces llamaron a un especialista en la búsqueda de ese tipo de crímenes, y era tan buena esta persona que rápidamente encontró al culpable de ese robo sin que el banco se hubiera dado cuenta de ello, y se encontraba precisamente en México. Entonces, por la falta de conocimiento del idioma, del español, esta persona, este investigador, buscó a una persona que pudiera ayudarle con la traducción del idioma español, considerando que esta persona se encontraba en México. Llegando a México lo encontraron rápidamente y lo atraparon. Ya cuando están cuestionándole su situación, le estaba diciendo: ¿dónde está ese dinero? Y él decía que no, que él no sabía nada al respecto, que no sabía por qué le estaban culpando de esto. Entonces la persona que estaba investigando esto sacó una pistola, se la puso en la frente de esta persona y le dijo al traductor, dígale que si no dice dónde está el dinero, en esos momentos yo le doy un disparo. Yo creo que no era suficiente, era más que suficiente lo que este hombre estaba sintiendo. O sea, creo que entendió sin conocer el idioma que lo que este hombre estaba diciendo en el idioma inglés, le estaba diciendo que es eso, porque le puso la pistola en la cabeza. Entonces, atemorizado y no queriendo morir, le decía al traductor, le dijo las palabras: el dinero está en tal y tal y tal lugar. Así le dio en detalle dónde se encontraba el dinero que había robado. Entonces, el investigador le dice: ¿qué fue lo que dijo? Dice que está dispuesto a morir como un hombre. ¿Perciben el sentido de esta palabra? La persona que estaba traduciendo mintió. ¿Por qué? Porque se quería quedar con ese dinero. Y vemos lo tremendo que es la mentira, lo terrible que es la mentira, y que incluso en este caso, pues tuvo que pagar con una vida. Y vayamos a la palabra de Dios y démonos cuenta de esto. El pecado, por medio de la mentira, inició con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Aunque en realidad es una proposición descarada. Con que Dios os ha dicho. Expresa Satanás y le dice a Eva, inyectó el virus, válgame el término, inyectó el virus de la duda y apareció el daño. Dudar de Dios. La duda, qué tremenda es esto cuando alguien nos está tratando de engañar. Y más cuando se trata de dudar de Dios. Antes de la muerte fue la mentira. Antes de la mentira fue el mentiroso, que es Satanás. Hermanos, ¿hacia dónde nos lleva la mentira? ¿Qué nos muestra esta pregunta? Hablo de la pregunta que tomamos en cuenta en el pasaje que leíamos hace unos momentos, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva y les dice: ¿dónde estás tú?
Después de que Satanás hizo la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Dos preguntas totalmente opuestas, totalmente diferentes. Y recalco, ¿hacia dónde nos lleva la mentira? ¿Qué nos muestra esta pregunta en nuestra relación con Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Estás tratando de jugar con Dios? ¿Estás buscando pretextos para esconder tu pecado, tratándolo con ligereza? Hermanos, la mentira no es cualquier cosa. Y aquí Dios de alguna manera los juzga con justo juicio. Esta pregunta que constantemente nos hace Dios, ¿dónde estás tú?, nos muestra hasta dónde nos puede llevar la mentira. Y quiero tomar en cuenta tres partes importantes de la palabra de Dios en relación a este versículo, centrándonos precisamente en Génesis capítulo 3, en el versículo 1. Dice claramente la palabra, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y quiero centrar completamente en esta pregunta. Antes de meterle de lleno en la palabra de Dios, quiero que hagamos conciencia de esta pregunta que Dios nos está haciendo de una manera personal a todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? Muestra, esta pregunta de parte de Dios hacia nosotros, muestra que el pecado nos aleja de Dios. Si ustedes recuerdan cuando Dios en ese entonces tenía una relación muy estrecha con Adán y con Eva en el paraíso, Jesús nunca tuvo que preguntar dónde estaban, o no tuvo la necesidad de buscarlos. Simple y sencillamente la relación tan estrecha que había entre ellos hacía que su relación sea tan plena que no había necesidad ni de buscarlos. Por medio de la mentira llegó el pecado. En este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 1, nos lo dice claramente, pero veamos un punto importante. Este pasaje en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, y ahí regresamos a la pregunta de Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí hay una palabra interesante, que muchos lo toman como algo muy, muy especial. Dice, pero la serpiente era astuta. Esta palabra viene del hebreo arim, que significa astuto, mentiroso, mañoso, engañoso. Eso es lo que significa la palabra astuto. Y así era Satanás. Se dieron cuenta en poco tiempo de la miserable condición en la que se encontraban. Es decir, Satanás los lleva al pecado a través de la mentira, los engaña porque los hace dudar de Dios, y posteriormente se dan cuenta en poco tiempo de la miserable condición en la que se encontraban en ese momento. Se escondieron, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Aquí hay algo que me llama la atención. En el versículo 7, la última parte del versículo dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hojas de higuera. ¿Cuáles son estas? ¿Qué es una hoja de higuera? Las hojas de higuera son unas, como lo dice aquí, son unas hojas grandes, miren, entre 12 y 15 centímetros de largo. Son rasposas. El contacto directo puede provocar ampollas y ronchas en la piel. Así que Adán y Eva, incluso en lo que escogieron para vestirse, porque se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron, hasta lo que ellos decidieron y lo que escogieron tampoco fue muy bueno para ellos. Aquí la pregunta de Satanás intenta hacernos creer que no existe. Es decir, Satanás nos hace creer, una de las tretas importantes de Satanás es hacernos creer que Él no existe. Mucha gente cree que Satanás no existe, y Satanás ha logrado el objetivo en este caso, pero si en el supuesto caso de que no lo logre, tiene otra estrategia importante también.
Si no lo logra, intenta hacernos creer que sus ideas son de Dios. Y esto es aún más drástico, más grave. Creer que lo que uno piensa, que lo que Satanás nos está diciendo, es exactamente lo que Dios está diciendo, esto es tremendo y terrible. Esto nos lleva a pensar en una frase que mencionaba John Newton. Decía: la gracia me enseñó a temer. Es decir, tener temor de Dios y no dejarnos engañar por las artimañas y los engaños de Satanás. Esta palabra tan importante, engaño, no nos dejemos engañar por Satanás. En segundo lugar, ya les mencionaba en primer lugar que esta pregunta de Dios, al decirnos ¿dónde estás tú?, nos muestra que el pecado nos aleja de Dios. En segundo lugar, esta pregunta nos dice o nos muestra la necesidad que tenemos de Dios. Adán y Eva tenían una relación muy estrecha con Dios. Llega el pecado, llega la duda, Satanás pone la duda en ellos y los hacen creer que lo que Dios les había dicho era mentira. Entonces es una muestra de la necesidad que tenemos de Dios. Adán y Eva se dieron cuenta después de haber caído, después de haber sido engañados y haber caído en la tremenda tragedia en la que llegaron, en la que se encontraron. Entonces ellos se dieron cuenta de que tienen una tremenda necesidad de Dios. Nos muestra la necesidad que tenemos de Dios. La pregunta fue para convencer de pecado. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Dice la palabra de Dios que Adán y Eva fueron y se escondieron entre los árboles. Y la pregunta de Dios no fue precisamente para saber dónde se encontraba. Él sabía exactamente dónde se encontraba. La pregunta tenía un sentido muy diferente. La pregunta fue para convencerlos a ellos de pecado. Vemos una pérdida del deseo de la comunión con Dios. El deseo de irse a esconder en lugar de buscar ayuda de Dios lo refleja claramente. La culpa, el miedo y la vergüenza rompieron la comunión con Dios. Todo esto, la culpa, el miedo y la vergüenza, hicieron que ellos buscaran la forma de alejarse de Dios. En Génesis capítulo 3, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11. En estos versículos nos dice la palabra del Señor. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, vean, esto me impacta mucho, como la pregunta que les hace Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esta última pregunta es la que me impacta más. Dice: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Hermanos, en Adán se presentó una actitud creciente de autodefensa. Cuando Dios expresa y se dirige hacia ellos con la finalidad de que reconozcan su condición para que puedan ser restaurados, ellos tratan de defenderse. Vemos el trágico efecto interno del pecado y lo vemos claramente en Adán y en Eva. Otro punto importante a lo que nos lleva o lo que nos muestra esta pregunta cuando Dios nos dice ¿dónde estás tú? Es que muestra que es Dios el que busca al hombre y no nosotros a Dios. Esto es tremendo. Cuando una persona siente el deseo de buscar a Dios, no es porque venga ese deseo de parte de ellos, es Dios que nos ha encontrado, que nos pone ese sentir para tener ese reencuentro con Dios. Es Dios el que siempre toma la determinación de buscarnos y no nosotros de buscarlo a Él. En Romanos capítulo 3, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios, hablando en el sentido de que el hombre no busca a Dios. Lo vemos en Romanos 3:11, dice la palabra de Dios, un versículo breve, pero nos dice una gran enseñanza. Dice Romanos 3:11, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es muy claro. Así que hagamos conciencia y démonos cuenta de la importancia de esto. En Lucas capítulo 19, voy a pedirles que vayamos a este versículo de la palabra de nuestro Dios, Lucas 19, versículo 10. Ahí nos habla precisamente de esto, de que Dios es el que nos busca.
Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, a través de la persona de Jesucristo, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Adán y Eva son una representación de esto. Adán y Eva sabían lo que era morir. Dios lanza algo fuerte en ellos, dice que si comían del fruto prohibido, morirían. Pero pregunto, ¿Adán y Eva sabían lo que era morir? ¿Cuántas personas habían muerto ya en ese momento? Ninguna. Ellos no sabían. Así literalmente hablando, no sabían lo que era morir. Pero ellos entendían, es decir, podría ser por medio de la comunión personal con su Creador, esa comunión personal que tenían con Dios, que podían entender lo que era la muerte. No existía de momento, pero faltaba poco para que sucediera. Y en ese momento de constante relación con Dios, de esa búsqueda de Dios hacia Adán y Eva, ellos podían percibir lo que era la muerte. Es decir, todo lo opuesto a la relación que ellos mantenían con Dios. En Génesis capítulo 3, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Génesis 3, versículo 1. Ya lo leíamos hace unos momentos. Dice, pero la serpiente, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 4 y 5 dice la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, es decir, a Eva, no moriréis. Tajantemente Satanás le dice a Eva, no moriréis. Y vean cómo lo complementa en el siguiente versículo. El versículo 5 nos dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tremenda manera de envolver, de hacer dudar de Satanás. Y eso lo hizo con Adán y Eva, pero lo ha seguido haciendo a lo largo de los años. ¿Cuántas veces Satanás te ha hecho dudar de Dios? Esto es algo tremendo. Vean las palabras, enfatiza y dice, no moriréis. Dios le dijo, van a morir si comen de ese fruto. Y Satanás dice, no moriréis. Totalmente opuesto a lo que Dios había dicho. Pero vean la manera como lo maneja. Dice, si lo que sabe Dios, como diciendo, esta es una estrategia de Dios para que no comas de este fruto. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, ¿fueron como Dios? No. ¿Fueron engañados? Sí. El mismo Satanás, ahí donde dice el pecado, en su mente, en su imaginación, él mismo se engañaba, haciendo creer que iba a ser semejante al Altísimo. Y ahí inicia el pecado. Pero la humanidad inicia a través de esta porción que leíamos en estos versículos. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no moriréis, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué pasó? En primer lugar, no fueron semejantes a Dios. En segundo lugar, sí murieron. Podemos tomar esto de la muerte de dos formas. Es posible que Dios haya decidido no acabar con la humanidad, que no exista la muerte física. Pero algo que se fue, una realidad, es que a partir de ese momento en la que Satanás los engañó y que cayeron en la mentira, y como consecuencia de esto cayeron en el pecado y posteriormente vino la muerte, murieron en el Espíritu, porque hubo esa separación en su relación con Dios que existe hasta nuestros días. Con todo, no les faltaba nada. Dios siempre está al tanto de nosotros, y yo no creo que haya algo que Satanás pueda utilizar que nos haga falta, porque Dios no nos haya dado, para podernos engañar.
Hermanos, ¿cuántas veces nos ha engañado Satanás? Con cosas que no necesitamos, pero nos mete la duda y caemos y somos engañados y rompe esa relación tan valiosa que tenemos con Dios. Y la pregunta clave en este mensaje es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde te ha llevado Satanás? En base a esa serie de engaños que ha puesto en tu vida. Hermanos, recalco, esa pregunta no era para que Dios supiera dónde estamos, sino para que nosotros supiéramos dónde nos encontramos nosotros. Y Dios te pregunta en este momento y te dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Espero que oigamos la voz de Dios diciéndonos: ¿dónde estás tú? Y recapacitemos y volvamos a nuestra relación con Dios. Que hagamos conciencia del pecado que está controlando nuestra vida. Que percibamos exactamente en este momento, en este preciso momento, en este mismo lugar. Y nos demos cuenta qué tanto está controlando el pecado nuestra vida. Yo les invito a reflexionar. Que este día no termine hasta que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición. Y vayamos y nos acerquemos a Dios y le digamos: Dios mío, ayúdame a salir de esta crisis y restaura mi relación contigo. Que así sea, y que el Señor nos siga bendiciendo.